Un momentito. Ahora sí, hoy es la penúltima clase de nuestro curso, lección 7, así que pues bienvenidos, saludos, gracias por la confianza de seguir con nosotros pues durante toda la clase y a pesar de que sea Semana Santa, pues gracias por ponerle prioridad a terminar bien el curso. Estaba entre, cancelamos esta semana y lo posponemos hasta la próxima o no, sí o no, pero dije, no, pues igual, a lo mejor alguien em, está viajando la próxima semana y no esta semana y dije, no, pues igual, hagamos la clase y igual queda grabado para el que no pueda estar aquí en vivo. Ellos pueden ponerse al día o igual alguien tal vez va a empezar otro curso la próxima semana y no quiero que se crucen los cursos tanto y igual, eso les da amplio tiempo para la próxima, para el proyecto final, ¿sí? Muy, muy bien. Voy a compartir ahora la pantalla. Mm, Listos, ya estamos. Ok, amigos, ustedes pues se prepararon para con Hechos capítulo 16 versos 11 a 40. Sandra tiene una pregunta, Sandra Gamarra. ¿No? Ok, perdón, pensé que levantó su mano. Ahí hay muchos saludos en el chat, también bendiciones para todos ustedes, los que nos están saludando en el chat. Pues bien, vamos a la historia hoy de que tomó lugar en una ciudad linda, Filipos. Filipos. Pues em, la verdad me emociona mucho porque tiene todo que ver con la obra que hacemos aquí en Academia de Cristo y que la obra que Jesucristo, que cada uno de nosotros esté haciendo en nuestros, digamos, nuestros hogares, comunidades, ciudades. Es muy lindo. Así que pues abramos la clase oficialmente ya con una oración, ¿sí? Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta semana en que podemos enfocar nuestros corazones en la obra de tu Hijo Jesucristo. Y, por supuesto, en lo esencial, lo más importante que es su muerte y su resurrección. Pues también sabemos, Señor, que no es lo único que Jesús hizo esa semana, que también celebró la cena con sus amigos, les lavó los pies y también pasó la semana, varios días de la semana, enseñando, Señor, enseñando en el martes de la Semana Santa, enseñó acerca de muchos temas que pues nos dan luz para, por ejemplo, para qué pasa en el final, en el fin del mundo, qué va a pasar. Y Jesús nos explica todos esos temas y de advertencias contra los fariseos, ánimo para todo tipo de pruebas que nos va a enfrentar, pues. Señor, te doy gracias por toda la obra de Jesucristo, no solamente en Semana Santa, pero toda su vida, toda su obra y, por supuesto, su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Señor Dios, hay mucho movimiento esta semana, en Semana Santa, muchas eh, cosas lindas, también distracciones, pero que nuestros corazones estén enfocados en tu Hijo Jesucristo. En su nombre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Pues bien, amigos, hoy vamos a estudiar con el método de las 4C, Hechos capítulo 16, y un tema que queremos plantear con ustedes es también la importancia de trabajar en equipo en la obra misionera y también capacitar a otros, ¿ok? Pensar en el futuro, ¿sí? Empecemos con un juego de memorización. Em, una opinión mía.
Creo que nuestra generación está perdiendo la habilidad de memorizar las cosas. No sé si a mí me criaron en la palabra y desde chiquito nos ponían a memorizar versos bíblicos, como la escuelita dominical o pues em, siento que hoy en día pues les estamos poniendo videos, que está bien, es bueno usar videos y todo tipo de medios para enseñar la palabra, pero a veces se nos olvida de los métodos clásicos, memorizar la palabra de Dios. Entonces vamos a hacerlo. Este verso, siento que capta pues, la confianza grande que Pablo tenía en el poder del Evangelio. También nos da unas pistas de su obra, de su estrategia misionera, que es este verso y después dice, pues primero para el judío, después para los gentiles, pues eso es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Hablamos la semana pasada que Pablo llegaba y iba primero a los judíos, después a los gentiles, pero pues sobre todo, ¿de qué se trata? Pues el poder del evangelio, ¿ok? Así que bueno, vamos a memorizar. Posible que ya se sabe en este verso. Y una disculpa si usted tal vez ya se la sabe en Reina Valera 60. Está muy bien, está muy bien. Disculpe por... Esta es Reina Valera contemporánea. Pero bueno, ahí va, ¿ok? Lo que voy a hacer es, pongo el verso, alguien lo va a decir, vamos a decirlo una o dos veces. Después voy a ir quitando palabras. Sí, sí, sí. Yo creo que mis maestros ponían un verso y después iban borrando, ok, voy a borrar dos palabras. Ahora voy a borrar seis palabras del verso. Voy a borrar 10, ahora ya voy a borrar todo el verso y ya. Pues en 5 minutos podemos aprendernos un verso bíblico, ¿ok? Bueno, yo lo digo primero, dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Es un poco diferente en Reina Valera 60, pero no mucho, ¿ok? Romanos 1:16. ¿Quién quiere intentar? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿Quién quiere intentar? Silvio, buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Excelente, excelente. Magali quiere intentar. Sí, pastor, buenas noches. En la versión 60 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos Gracias. 1:16. Perfecto, sí, agregando un poco de 16, 17, pues sí, excelente, Magali, Elida. Oh, se nos desaparecieron unas palabras. ¿Cómo pasó eso? No, Elida. no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para todos los que creen. Ay, perdón, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para los que creen. Ay, no, ya me perdí. No, no, va Para bien, todos los que, ujú, para la salvación. para la salvación de todos los que creen. Eso, Romanos eso, uno eso. dieciséis, perdón. No, no, súper bien, pero sí No, se... usted sabe que ujú. yo tengo un problema, me cuesta memorizar y si yo ahora me doy vuelta y no vuelvo a mirar, me olvido otra vez completamente, disculpe. Posible que sí, pero posible que este método de repetición se nos ve. ¿Quién sabe? A lo mejor esto va a ser algo nuevo. Dicen que es un buen ejercicio para el cerebro también, pero pues obviamente para nosotros lo importante es lo espiritual, ¿verdad? Sandra quería intentar. Sandra Gamarra, después Génesis. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Eso, Sandra, bien, bien. Génesis, ¿qué pasó? Ya casi no quedó nada. Génesis, quiere intentar. Gracias, maestro. No me Ujú. avergüenzo del Evangelio, pues es poder
es poder de Dios, es poder de Dios para la salvación de los que creen, para la Eh, salvación de, de todos los que creen. eso es. Ya ven, sí se puede. A veces como adultos sacamos el pretexto de, ay, no, es muy difícil memorizar las cosas. Pues intentamos y ya ven que sí se puede, sí se puede. No me avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y ya, ¿ok? ¿No? Sí, sí se puede, sí se puede. María Peña, ¿quiere intentar? María Peña, ¿quiere intentar? No le escuchamos, María, perdón. Buenas Ahora noches, sí, bendiciones. buenas No noches. me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todos aquellos que creen. Eso, muy bien, María. Francisco, buenas noches, ¿cómo está, señor? Buenas noches, Dios me les bendiga, me les guarde a Ay, todos ¿qué mis pasó? hermanos en Cristo Igualmente, igual. Jesús. ¿Qué pasó? Ya desapareció todo. ¿Vamos a poder? Porque Eh, sí. No me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente, en primer lugar, para los judíos y también para los gentiles. Es muy bien, Francisco. Excelente. Ya ven que sí se pudo. Juancito, ¿quiere intentar? Gracias, Francisco. Buenas Ok, noches. ok, vamos a intentar. Buenas noches, ¿me escucha? Claro que sí, señor. Ok, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Amén, amén. Bien, Juancito. Luz Medina quiere intentar y Angélica y después vamos a seguir, pero hermanos, ven qué lindo es esto de Luz Buenas Medina, noches, Dios le adelante. bendiga. Dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de aquel, de todo lo que creen. Romanos 1:16. Amén, amén, excelente. Luz Medina, Angélica, ¿quiere intentar? Gracias, Luz. Sí, Romanos 1:16 nos dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Muy bien, Angélica, excelente. Amigos, este método ustedes pueden usar enseñando niños versos bíblicos. Lo ponen en, no sé, una pizarra o algo, o igual, si tienen una tele, pues con PowerPoint o algo, y ya después en cada uno van borrando dos, tres palabras hasta que ya no queda nada y ya los niños van a poder decirlo. Pero la cosa que quiero que vean es, este método sirve con adultos. A veces pensamos, eso es para niños, pero miren lo bien que nos hace a nosotros. Si yo te pregunto el día de mañana, Romanos 1:16, yo creo que sí vas a poder decirlo. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen o de todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Eh, amén. Em, pero no solamente es para poder decir, memoricé este verso, es de, wow, ese verso ya queda grabado en tu cabeza y en tu corazón. Es como un nuevo archivo en tu persona y lo vas a poder sacar para tu propio bien, para tu propia salvación, tu propia fe, pero también para poder compartir con otros, ¿ok? Es como una herramienta espiritual que ahora tienes. Memorizar la palabra, yo creo que una costumbre que estamos perdiendo entre los creyentes en nuestra época, ¿ok? Los animo a usarlo. También lo hicimos ese ejercicio como introducción para la clase hoy, porque vemos hoy en Filipos el poder del Evangelio para la salvación de los que en Cristo
creen, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Ese poder haciendo lo suyo en Hechos 16, 11 a 40. Bueno, vamos a la historia. Necesitamos 6 lectores, por favor, 6 lectores. Ok, 6. Tengo Sandra, María, Emilia, Magali, Luz y Angélica. Ya van 6, perdón. Se acabó rápido la oferta. Una disculpa, una disculpa. Fue muy rápido hoy. Ya veo. ¿Ya vamos para la Sí, tercera? sí. Sandra, No, Emilia, ¿Mm? Magali, Luz. A ver, Sandra, Emilia, Magali, Luz, Angélica y Juancito, perdón. Ahora sí, son 6. María, no, perdón, Juancito, una disculpa. A usted le va a tocar en la próxima ocasión, porque María Peña también había levantado la mano, pero sí, si quieren dejar por favor sus manos alzadas, si no se me va a perder la orden, ¿ok? Va a ser Sandra, Emilia, Magalí, Luz, Angélica y María, ¿ok? Bien, voy a poner en la pantalla la lectura para que puedan seguirla. Un momentito. Ahí la voy a compartir. Igual puede usted usar su Biblia en casa. Ya saben, yo tengo la costumbre de poner Reina Valera contemporánea, pero igual, la Biblia que usted tenga en casa, en sus manos, está muy bien. 5 versos cada uno. Vamos a leer 11 a 40. Así que si vamos, Sandra, Emilia, las primeras dos serían 11 a 15, Sandra, 16 a 20, Emilia. Así en adelante, ¿ok? 11 a 15, 16 a 20, Magalí, 21 a 25, así en adelante, ¿ok? Dale. ¿Listos? Sandra, por favor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encarcelado en Filipos, dice. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y en una colonia estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de la Tiatara, adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Gracias, Sandra. Emilia, 16 a 20. Después, Amén. Magalí. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amigos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí, ante los magistrados, dijeron, estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad. Palabra de Dios. Gracias, Y Emilia. enseñan, Magalí. sí, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les encerró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gracias. Creo que sigue no, perdón, sigue Luz Medina 26 a 30, Angélica 31 a 35 y María Peña 36 a 40. Luz. La palabra es leída en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y nos dice el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gracias, Luz. Angélica y después María en 36. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Gracias, Angélica. María, ¿puede terminarlo? 36 a 40. El carcelero le dijo a Pablo: ya pueden irse tranquilo, pues los jueces me ordenaron dejarlo en libertad. Pero Pablo les dijo a los guardias: nosotros somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieron en la cárcel sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada y sin que nadie se dé cuenta. Pues no, no nos iremos. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias fueron y le contaron todo eso a los jueces. Al oír los jueces que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se asustaron mucho. Entonces fueron a disculparse con ellos. Los sacaron de la cárcel y le pidieron que saliera de la ciudad. En cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la casa de Lidia. Allí vivieron los miembros de la iglesia. Allí vieron a los miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiados en Jesús. Luego, Pablo y Silas se fueron de la ciudad. Esta es la palabra de Dios. Muchas gracias a nuestros lectores por contarnos la historia. Tanta cosa que vimos, que básicamente Pablo y Silas están y otros están en este lugar, Filipos.
Filipos, ¿ok? ¿Ven dónde está Filipos? Esto sería hoy en día, fueron de Troas a Filipos en barco, ¿ok? Filipos sería, por decir, al noreste de Grecia. Acá en esta zona es Atenas, ¿verdad? La ciudad principal de Grecia hasta la fecha. Y aquí arribita, esta zona se llama Macedonia, ¿ok? Y ahí queda Filipos. ¿Listos? Y ahí llegan para la obra misionera y se encuentran con, pues, con muchas personas, una variedad de personas, ellos en su, digamos, bueno, de una vez les pregunto, la primera pregunta de considerar, ¿quiénes son los personajes de la historia con quienes Pablo y Silas bueno, y otros? Vamos a ver. ¿Quiénes son los personajes en la historia? Magali, ¿usted quiere responder? Pues yo anoté aquí que son las mujeres, Lidia, el Ujú, Señor, Pablo, la muchacha que adivinaba, ujú. los hombres, el Dios Altísimo, Jesucristo, los amos. Y hay más, pero si van a participar otros, lo dejo hasta ahí. Qué amable dejar espacio para otros. Excelente. Ruth, buenas noches. ¿Usted quiere participar? Buenas noches, sí. Buenas Está noches. Pablo, Timoteo, Silas, mujeres reunidas, Lidia, la muchacha del espíritu de adivinación, los amos de la adivina, Dios Altísimo, autoridades y magistrados, el carcelero, presos, alguaciles. Y me imagino que Lucas es el que está escribiendo, el que dice, y fuimos e hicimos, así. No estoy segura. Uh, ahí ese es como el punto extra sacó Ruth, porque en realidad no se nombra aquí. Pero ahí está la clave en los detalles, amigos. Vale la pena estudiar la palabra viendo los detallitos. Yo no soy experto en gramática, digamos que no es mi punto fuerte, pero tengo entendido que lo que nos menciona Ruth es cierto. Por ejemplo, si se fijan en el texto bíblico, ¿sí? Si tienen a mano sus Biblias, si ven en el verso, por ejemplo, eh, 11, el primer verso para hoy, nos embarcamos, en mi Biblia dice, o pues en tu versión es algo parecido, pero está usando las formas, o en la Reina Valera dice, zarpando pues de Troas, vinimos implica nosotros, como nos dijo Ruth, primera persona plural, ¿sí? Es la forma de nosotros, pues, ¿quién está escribiendo? Eso es lo que nos menciona Ruth. El autor del libro de Hechos es el mismo autor que el Evangelio de Lucas. Lucas escribió a un señor, estimado Teófilo, le llama. Y dice, básicamente en Hechos 1:1 nos hace saber que, esta es la secuela, esta es la parte 2. Esta es la continuación del Evangelio de Lucas. Es lo que pasa cuando Jesús se va al cielo, pues esta es la continuación, ¿sí? Entonces, el doctor médico Lucas también se puede mencionar, pero eso nos da de entender que Pablo está trabajando en equipo, tiene acompañantes en la obra misionera y no solamente Silas, hay otros que están con él a veces en ciertas partes. Tal vez Lucas no estaba en la cárcel con ellos, pero parece que estaba con ellos en el viaje, ¿ok? Bueno, es un detallito, pero es también es para animarlos a fijarse en los detallitos cuando leen la Biblia, porque aprende uno mucho, ¿ok? Bien, Lidia, qué lindo su casa, ¿verdad, Lidia? Empresaria, parece que es una persona que conoce algo del Dios verdadero,
pero no se lo sabe todo. Tal vez no sabe quién es Jesús todavía, porque pues tal vez s- parece que no son judías, ¿ok? Pero son gentiles, mujeres gentiles, pero que de alguna forma llegaron a conocer al Dios verdadero. Entonces, qué lindo. Ella no solamente llega pues a recibir, a creer en Jesús, pero también digamos que en cierta forma forma parte del equipo. Y si no me equivoco, más adelante se habla de que de la iglesia que se junta en su casa, ¿ok? Entonces, cosas así. La muchacha, ¿verdad? La joven que traía un demonio y que daba poderes para decir cosas, para adivinar, ¿verdad? Para decir cosas que otros no sabían. Em, pues Pablo y Silas, por supuesto, que sufrieron mucho. En estas imágenes pueden ver sus, hasta sangre, ¿verdad? Que los azotaron y los golpearon y pasaron tiempo en el encadenado, en el cepo, o sea, en el calabozo, perdón. Y pues sí. El carcelero, por supuesto, y pues su familia, pensamos en ellos también, y ya la despedida que les dan, y Pablo dice, a ver, ¿ustedes quieren que nos vayamos así en secreto? No, 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 vamos a hacerlo público, la injusticia que ustedes nos hicieron. Em, Nos trataron como personas sin derechos. Esto suena mal, pero los trataron como ilegales, como migrantes ilegales. Ellos no tienen derechos y los trataron feo, ¿verdad? Y sin juicio ni nada, los metieron a la cárcel sin averiguar qué había pasado. O sea, eso no se hacía entre los romanos. Todo tenía su proceso y no siguieron el proceso legal. Entonces, se hubieran metido en problemas los líderes de ahí del pueblo y todo. Bueno. Ya, esos, perdón, eran los personajes. ¿Objetos? ¿Algún objeto de interés en esta historia? ¿Algún objeto, Elida? ¿Elida? Sí, Ujú, son ujú. muchos objetos, pero voy a leer, como dijo la otra hermana, un poquito para que los demás también, para compartir. Dale. La verdad que es una historia fascinante, preciosa. Sí. Como usted decía, en la cárcel, no lo metieron ahí nomás en la cárcel, la del fondo, porque acá en la versión que yo tengo dice en la cárcel, pero la del fondo debe ser en la más oscura, la más fea, el lugar más horrible. Bueno, le paso a decir, barco, la ciudad, el puerto junto al río, las personas de la oración, bueno, las mujeres, todo eso ya dicen, la vendedora de púrpura, corazón, bautismo, agua, la casa, las ganancias, no sé si el espíritu inmundo tenga algo que ver, el camino, hora, el foro, ropas, azotes, varas, y bueno, cárcel, y después siguen otras cositas más. Ujú, ujú. Excelente, excelente. María, ¿quiere agregar algo más? Muy bien, Elida. Sí, eh, bueno, ahora ya no me acuerdo lo que dijo la hermana, estos problemas de memoria que tenemos nosotros las personas mayores, pero por ejemplo, puede ser la pieza de madera que tenían los pies, cadenas, puerta, lámpara, espada, eh, tela, paredes, cimiento, el río, bueno, y que siga otro hermano, si por ahí no está nombrado. Gracias. No, pues no, está súper bien. No, no, yo creo que tienen ustedes muy buena memoria, todo lo contrario. Dios ha hecho maravillosa nuestras cabezas para retener información y de todo. Bueno, Magali quiere agregar algo más que nos faltaba. Gracias, María. Magali, Cepo, el sepo, ¿ok? calabozo, Ujú, terremoto, cantaban, espada, luz, ok, ok, muy bien. reposo, oración,
Eso es. Ok, bien, bien, bien. O sea, estamos mencionando también como unos, sí, unos, no son ya de objetos tanto, pero son cosas que da detalles importantes en la historia. Eso nos ayuda mucho. Muy bien. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Recuerdan dónde ocurre la historia? Primero, ¿cómo se llama la ciudad en que estamos? En Magalí. Filipo, Ah, En perdón. Filipo. Sí, en Filipos, ok. Y para que recuerden, Filipos está en Macedonia. Macedonia es como justo al norte de lo que todavía hoy en día es Grecia, ¿verdad? ¿A qué lugares vamos en Macedonia? Porque la acción se mueve a varios lugares en la ciudad, de la ciudad en esta historia. Primero, ¿a dónde llegan? Cuando llegan a Filipos, ¿a dónde llegan? Eso creo que es interesante. ¿A dónde llegan los misioneros? Ahí vemos sí, sí. O sea, ¿a qué lugar en específico en Filipos llegan? Juancito, no hemos escuchado de usted y no le dimos chance de participar antes en la lectura. Bien puede, Juancito, después Livia. Buenas noches. Juancito. Juancito Marte quiere participar, no le escuchamos. Ahora Ok, sí. ok. La historia cuenta que ellos pasan por Jerusalén, que llegan a Jerusalén, ¿no? Ah, bueno, en esta parte de la historia no tanto, más bien, perdona, no expresé muy bien la pregunta como aquí en Hechos 16, capítulo 16, en la ciudad de Filipos, como a qué partes, puntos se encuentran en la ciudad. Eso, perdón, es la pregunta. Ok, ok. Tal vez Livia quiere ayudarnos. Gracias, Juancito. Buenas Eh, noches, bendiciones, Ah, hermanos. bueno, pensé que Dice que de allí fuimos a Filipos, en una colonia romana en la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. Bien, bien, bien. Ok, excelente. Pero perdón, a veces me cuesta expresarme mis preguntas muy claramente. Y cuando llegan a Filipos, ¿a dónde van? Ujú. ¿Van al A una templo? ¿Van colonia, al... puede ser una colonia romana, o recuerde que ellos tenían los lugares donde iban a orar, donde iban a hacer los Ándale, ándale. Eso es, que van la a sinagoga. donde... Ujú, van al lugar de oración. Roberto nos va a ayudar también. Excelente, Livia. Sí, van al lugar de oración, pero ¿cuál es? Roberto, ¿puede explicar? Roberto Saavedra, buenas noches. Buenas noches. No, ya lo dijo la hermana, pero salían afuera de la ciudad, tenían un lugar donde ellos oraban también, se juntaban ahí. Como dijo en ¿Dónde? una ¿Dónde colonia, era? ¿Dónde era ese lugar? Macedonia. No, perdón, o sea, afuera y dice junto al río, ¿verdad? Junto al río en el verso 13. Eso es Junto lo al que, río, sí, qué pena, donde eso es lo solía que... hacer la oración. Y de allí a dónde vamos, pues hablan con Lidia y a dónde van los misioneros entonces. Parece que pues en el A la casa 15. de Lidia. En la ciudad de Teatira, en la ciudad de Teatira. Ok, ella es de la ciudad, es procedente, ella es originaria de Tiatira. En el 15 vemos Ujú. que ella dice, pues cuando ella es bautizada, su familia, ella dice, quédense en mi casa. Nos Ajá. dice, obligó a quedarnos. Amén. Posiblemente Lidia, siendo empresaria, era una persona, para decirlo muy francamente, adinerada.
tal vez había sido muy bendecida en su empresa, en su negocio, y tal vez tenía casa grande para recibirlos, hospedarlos, pues sin problema, tal vez, no, pues quién sabe, pero eso supone uno, si ella tal vez era empresaria internacional que movía productos, quién sabe qué es, pero pues eso se imagina uno, que pues vengan a mi casa, tengo lugar amplia para ustedes. Entonces de ahí ellos lo que vemos es que pasa mucho tiempo en la ciudad donde, pues, porque cada día pasaban por la plaza principal, ¿verdad? Pasaba por la plaza principal porque dice que em, íbamos a la oración y, ay, perdón, ¿dónde dice eso? Tal vez yo estaba imaginando eso. Yo pensé que había leído algo de la plaza principal. Em, Sí, iban a con la plaza pública. Ándale, sí, sí, eso. Ok, perdón. Entonces ahí andan en la ciudad moviéndose durante un tiempo y dice que cada día se encontraban con esa misma joven que les... Y bueno, después obvio vamos a la cárcel, después de la cárcel vamos a la casa del carcelero, ¿cierto? Vamos a la cárcel. Parece que el carcelero tal vez tenía, no sé, un cuartito ahí pegado a la cárcel y posiblemente ahí hasta, pues ahí se quedaban y pues entonces de ahí se llevaron a los misioneros a su casa personal, y de ahí pues tienen que sacar a los magistrados de la ciudad, quieren sacar a Pablo y Silas, y pues los querían hacer así despistado, pero pues ya Pablo lo quiere público y dice, salieron de la cárcel y volvieron a la casa de Lidia para ya animar a los hermanos y se fueron, ¿ok? Bueno, mucho movimiento. Ese es mi punto. Perdón por, disculpen que mi forma de expresarme a veces no es tan buena. Ok, bien. ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Alguien recuerda en cuál de los viajes misioneros de Pablo estamos? El ¿Cuál segundo sería? viaje misionero. Tal cual. Segundo misionero, viaje misionero que nos dice Silvio. Si quieren ponerle año, no es tan importante hacerlo, pero para tener una idea, estamos hablando de 20 años después, después pues de la Semana Santa, de los sucesos de la Semana Santa, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Unos 20 años después, pongámosle 50, al año 50 después de Cristo, ¿ok? Unos 20 años después de su muerte y resurrección, ¿sí? Dale. Otra cosita con el dónde, qué pena. A mí me gustan mucho los lugares, pero ¿saben qué detalle se me olvidó mencionarles? Pablo llegó a Filipos. Llegó primero al lugar de oración, pero ¿dónde era el lugar de oración? Un grupo de damas a un lado del río. ¿Eso qué nos indica? Probablemente no había mucha presencia de judíos en el pueblo, en la ciudad. Porque Pablo siempre iba a la sinagoga primero, pero parece que casi no hay judíos. Eso también nos hace saber que prácticamente la obra está empezando desde ceros en Filipos. Qué lindo es. Esto es territorio, ¿cómo dicen? Virgen, en el sentido de que no ha habido iglesia antes, no ha habido obra misionera antes. Tal vez por primera vez el Evangelio de Jesucristo está llegando a Filipos. Qué lindo em, saber eso y ver que Pablo, pues su estrategia normal es, pues voy a la sinagoga, comparto con los que ya tienen algo de conocimiento, los judíos, y después voy a los gentiles. Pues aquí todavía va con los que tienen algo de conocimiento, pero no es un grupo de judíos, es un grupo de damas que están orando al Dios verdadero, al Dios de Israel, pero que todavía
no tiene conocimiento de Jesucristo, no se han bautizado en la fe cristiana. Y bueno, con ellas empieza y de ahí arranca con la familia de Lidia, con la joven, y van agregando a la familia de Cristo en Filipos. Ok, una cosita que quería compartirles. Ya cubrimos el cuándo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en la historia? Me parece que en esta historia hay bastantes, pero pues, ¿cuáles serían los problemas principales que observa usted en la historia? Em, Una de las Emilia Chica puede aportar, Emilia Chica. Amén. Bueno, como usted dice, hubieron muchos problemas, muchas trabas, ¿verdad? Pero también vemos que dice que no había una sinagoga donde ellos se reunían, pero eso tampoco los detuvo para reunirse. Ahí vemos cuando leímos que dice que ellos se fueron a lugares apartados para orar. Pero de eso también vemos que Pablo y los misioneros, a pesar que ellos estaban en una ciudad que encontraron persecuciones, ¿verdad? Trabas más que todo en esa ciudad. Fueron perseguidos, fueron encarcelados, pero dice que esto no lo detuvo ni a Pablo ni tampoco a los misioneros para ellos seguir adorando a Dios. Y sobre todo también dice que más personas llegaron, dice, a la fe. ¿Por qué? Porque vieron a Pablo y a Silas que mostraban su fe y valor. Cuando ellos enfrentaron a Satanás, aun cuando fueron encarcelados, fueron azotados. Ellos siguieron, dice en la palabra del Señor, firmes, dice, en su fe. Ellos cantaban, dice, y oraban a Dios, aún en ese lugar donde ellos estaban, ¿no? Entonces aquí se ve que para ellos no hubo impedimento de seguir adorando y compartiendo su palabra. Este es mi aporte. Sí, muchas gracias, Pastor. cierto. Hubo persecución, pero eso también sirvió para bendición, en cierta forma. Silvio, después Wilma. Silvio, por favor. Gracias, pastor. El problema de la divina que estaba en el sector en que le daba ganancia a sus amos y fue sacada del espíritu malo por orden del Señor Jesús, porque dijo, en el nombre de Jesús sale. Y también ellos al principio no sabían que eran romanos, ¿sí? Cuando llegaron a saber que eran romanos, pues ahí tomaron otra actitud. Digamos así, la nacionalidad no sabían de dónde eran. Gracias. Sí, hasta hay problemas legales, problemas de discriminación, por decir, ahí sí, varios temas que podemos incluir. Wilma Ramos, adelante, no hemos escuchado de usted hoy, bien puede. Buenas noches. Buenas noches. Sí, prácticamente era lo mismo que dijo el hermano, la liberación de la joven poseída, que eso fue lo que prácticamente provocó que surgiera el problema, porque ahí fue donde todo comenzó. Sí. Muy bien. Ok, gracias, Wilma, excelente. Roberto, después Anita. Roberto. Hermano, bueno, se me fue el internet recién, no escuché. La pregunta que yo quería hacer era otra, pero de este verso también, el 17, quería saber si estaba Timoteo, andaba con ellos ahí. Quería saber. Quiero preguntarle porque tengo esta duda en el verso 17 que dice, habla de la mujer esa que lo seguía, está siguiendo a Pablo y a nosotros. Habla como en plural, como segunda persona. Pablo y a nosotros, como que si hubiera alguien más que Silas. No sé si estaría Timoteo o alguien, nomás tenía esa duda nomás. Sí, es cierto, sí, estaba con fallas de conexión. Tocamos ese punto, Roberto, y parece que ahí es el doctor Lucas, el médico Lucas, que está escribiendo, y correctamente usted
observó el nosotros ahí, ¿verdad? No, no se nombra, Sí, sí. pero ahí está con ellos el doctor Lucas. Timoteo sí se va a unir al equipo misionero en este viaje. ¿Es este viaje? Creo. Sí, 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 en este viaje. Entonces, sí, muy buen punto, muy buen punto. Pero sí, el Pablo va armado con todo un equipo, ¿verdad? Eso es lindo ver. Tiene muchos acompañantes. Gracias, Roberto. Excelente Ah, no pregunta. me está dando- Yo levanté la mano y se cayó. No me está dando la opción de levantar la mano. Ah, pues necesitamos a Aarón y Ur que lo sostengan la mano, ¿verdad? Como en Éxodo, en la guerra contra los amalecitas. Juancito, adelante, le damos la palabra para que no se canse su mano y después a Anita. Juancito, adelante, hermano. Ok, con relación al problema que se presentan, ¿no? Vemos que cuando ellos entran a Galacia, ¿no? Ahí dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia intentaron también y el Espíritu Santo no se lo permitió. Ese es un problema. Eso, ahí vemos dos problemas a la vez, en vez de uno. En Ok, ninguno de esos lugares se le permitió hablar de la palabra. ok, muchas gracias, Juancito. María Peña, adelante. Bueno, como problema, como identificación del problema, Ujú. yo fui mirando, leyendo y volviendo a leer y es justamente esto de predicar el Evangelio. Es una de las barreras. La otra es la persecución que siempre sufrieron ellos cuando llevaban la palabra de Dios. Y a su vez, me conmovió algo que también leí, que muchas veces nosotros vamos a tener las espaldas sangrando por llevar y hacer la voluntad de nuestro Dios, porque siempre va a estar, digamos, como en alerta el enemigo, pero a pesar de todos los problemas, las barreras, los retos, la persecución, el poder del Evangelio va a triunfar. Y sí, María, eso es cierto, que por algo Jesús dice dichosos, dichosos, ¿verdad? Y luego Jesús describe diferentes tipos de sufrimiento, cuando te insultan, cuando sufres por mi nombre, bueno, varias cosas que menciona nuestro Señor Jesucristo, pero es como... ¿Cómo me voy a considerar bendecido sufriendo? Pero a eso se refiere, que Dios va a traer algo bueno de eso. Pues a veces la persecución nos lleva a la muerte, pues ¿qué es lo bueno? Que nos lleva a la salvación, ya estar en el cielo con Cristo. Y eso sirve también de testimonio para los que se quedan aquí en el mundo. Pero a veces es más bien abre puertas para el evangelio, como lo que vemos aquí con Pablo y Silas, ¿cierto? Con el carcelero y con otra gente. Muy bien, muy bien. Creo que Pero, hemos... perdón, profesor. Justamente con el carcelero eh, y con Silas y con Pablo y con todos aquellos que vamos tras la palabra de nuestro Señor, se nos presenta ese tormento en la vida que nos va a despertar a esa realidad, que una vida sin Dios es una vida vacía. Justamente el carcelero se da cuenta porque su despertar no es el despertar que uno dice estaba dormido y se despertó nomás. Es el despertar de que su corazón estaba vacío y que lo único la solución era acabar con la vida de él, porque no tenía luz, porque su oscuridad no se refiere a la luz del ambiente, digamos, sino esa necesidad de luz que es la palabra de nuestro Señor, que nos da justamente entendimiento, ¿no es cierto? Y el carcelero justamente se da cuenta que su vida estaba perdida y que no sabía cómo alcanzar esa salvación hasta hacerle la pregunta, justamente qué tenía que hacer él. Eh, la verdad que es una cosa muy profunda, si bien uno se pone a leer que
Si uno tiene fe, si uno tiene, le pide al Señor todos los días que le dé entendimiento, sabiduría, pero sobre todo nuestra fe, que es la que nos tiene que mantener en pie a pesar de los avatares de la vida, ¿no? Eso es todo. Ujú, ujú. Muchas gracias. Ok, gracias por compartir eso. Ok, amigos, pues sí, ya vemos todo tipo de problemas que, sobre todo, pues en Filipos no hay creyentes en Jesucristo. Ese es el problema principal, ¿verdad? Hace falta el evangelio de Jesucristo en Filipos. Y pues a eso vinieron ellos, con una misión de hacer discípulos ahí, de sembrar la palabra de Cristo, de pues fundar una iglesia en cierta forma, no de la manera no con el concepto de iglesia que tenemos a veces que, vamos a empezar a construir un templo o algo así. No, fíjense que Pablo nunca construye edificios. No es malo, es bueno tener un lugar dedicado a la adoración del Señor. Eso es bueno, pero Pablo, Pablo está fundando iglesias en el sentido de personas, personas, ¿ok? Que creen en Jesucristo y que con el tiempo pues, se van a formar. Y eso se soluciona, yo propongo, si pues ya preguntamos, se resuelve. eh, Tenemos evidencia de que sí se forma una iglesia. ¿Saben cuál es la evidencia? La carta a los filipenses. ¿Han escuchado de eso? ¿Quiénes son los filipenses? Pues los creyentes en Filipos. Parece que unos 10 años después Pablo les escribió una lindísima carta, una carta de gozo, de ánimo para una iglesia, para un grupo de creyentes que sufre mucho, pero sufre con gozo y sufre con perseverancia y con mucha humildad y fe. Y es un gran ejemplo la congregación en Filipos más adelante. Así que qué lindo es eso. Pues obviamente ya lo demás lo mencionaron, que está Lidia, que cree en Dios, pero no tiene toda la información del Evangelio. Necesita más información los amos de la joven, que a ellos no les importa nada la jovencita, solamente la plata, ¿verdad? Ellos aman el dinero. Ellos básicamente son traficantes de personas, ¿no? Es tráfico humano, es lo que hacen ellos. Em, pues también pues el carcelero está desesperado, ¿verdad? Esa desesperación es un problema y que no sabe cómo salvarse en lo espiritual. Y pues bueno, todo tipo de cosas que podríamos mencionar, pero eso es lo principal. Ahora, a la pregunta, primera pregunta de consolidar, que es pues una pregunta que nos ayuda a ver lo principal. Escuchemos uno o dos aportes. ¿Cuál sería el punto principal de la historia? ¿Sí? ¿Cuál sería el punto principal de la historia? ¿Ok? Una frase corta, un título, algo así. Génesis, después Silvio. Génesis, por favor. Bueno, maestro, yo diría que Dios actúa incluso en medio de las dificultades y usa situaciones para salvar a otros. Amén, amén, excelente, bien dicho, Génesis. Perdón, pongo Toshiba, Silvio, qué pena, Silvio. Gracias, Silvio y pastor. después Sandro, después Elida. Silvio, después El Sandro. punto principal de esta historia es lo que comenzamos diciendo en Romanos 1:16. Ellos no se avergonzaron del Evangelio porque sabían que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entre esos estaba el carcelero, entre esos estaba Lidia y un poco más. Gracias, pastor. Qué bueno conectar esas dos cosas. Pablo y Silas en el equipo no se avergüenzan del poder del Evangelio para salvar a los que creen en Filipos. Excelente. Sandro, ¿usted quiere aportar? ¿Quiere participar? Bien, Silvio. Adelante, Sandro. Buenas noches. Perdón, veo su mano, Sandro. Si usted quiere participar, puede. Ahí está en el chat. Amigos, voy a
tomar una pausa, vamos a fijarnos en el chat de Sandro. Sandro, para que sepan, nos saluda desde Brasil, así que dice que le gusta más participar con chats, porque eso sí le facilita la comunicación. Ok, dice dos versos quiere mencionar. Primero, el verso 14, que el Señor le abrió el corazón para que prestara atención a lo que Pablo decía. Ok, ok. ¿Sabe qué? Una disculpa, Sandro. Creo que lo que voy a hacer es guardar tu aporte para la pregunta de dónde veo el amor de Dios, ¿ok? Eso recuérdenme, en la pregunta de dónde vemos el amor de Dios en esta historia, eso vamos a sacar los aportes de Sandro para esa pregunta, porque creo que son muy, muy buenos, ¿ok? No, o sea, no estoy descartando sus aportes, Sandro. Solo denme un momentito. Ok, un título breve. Un título breve. No me voy a olvidar, Sandro, prometo. Elida, ¿quiere compartir uno? Que Dios no hace acepción de personas, porque fue a evangelizar a la señora esta vendedora de púrpura, esta empresaria, como usted dijo, y al carcelero, que incluso encarcelaba a cristianos, golpeaba, y también a los que estaban adentro. No los nombra, pero muchos de los encarcelados y presos que quedaron, siguieron presos ahí hasta que Pablo se fue. Muchos de ellos quizás se fueron con el Señor, otros fueron libres y fueron creyentes también, porque Pablo, creo que al ver todo eso, creyeron en Jesús, por supuesto, ¿no? No hace Amén. acepción de persona el Señor. Amén, muy bien dicho. El Evangelio es para todas y todos, toda clase de personas. Francisco, adelante, después Livia. Francisco, señor. ¿Sí está? Ahora sí, Francisco, adelante. Mi pastor, con la buena noche para todos. Buenas Dios me le noches. pueda. Bueno, yo creo que el tema principal sería: Cristo espera de nosotros que demos un buen testimonio a otros, a otras personas, para que puedan ellos llegar al Evangelio y creer en Cristo Jesús. O sea, Cristo espera en nosotros que demos un buen testimonio a las otras personas, para que la iglesia crezca permanentemente. Gracias, gracias. Dale. Ok, perdón. Gracias, Francisco. Excelente aporte. Pablo y Silas dan un buen testimonio para la salvación de otros y nosotros haremos lo mismo, ¿verdad? Sin vergüenza. Livia, adelante, después Ruth. Bueno, para mí un título sería: el sufrimiento no es impedimento para cumplir la misión que nos ha encomendado Dios. Hasta fluye. El sufrimiento no es impedimento para, wow, qué bien. Casi pues, poesía, casi. Eso me gusta. Ahí está, bien formado su título. Gracias, compañera. Muy bien. Ruth, adelante. Una mujer libre por amor. Eso también está lindo, como verlo desde pues desde el punto de vista de ella, ¿verdad? Y eso también mencionaron en la mañana de libre, como de la liberación que obra Dios en este capítulo, en esta ciudad. Es muy interesante. Gracias, Ruth. Ok, Luz Medina, último, y después avanzamos. Sí, Luz. tome defensa del Evangelio como verdad divina. Ok, defensa del Evangelio. Ok,
Verdad divina, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta el título que usted puso. Muy buenos títulos también compartieron en el chat. Ok, Magalí, ok, Erma Cuadro, Wilma. Ruth, excelente. Alexandra también. Ruth, ok, avivamiento en Macedonia. El amor de Dios es infinito. Mujeres de oración, salvos por gracia. Sí, uno se pregunta, ¿qué estaban orando las mujeres? A lo mejor Dios respondió sus oraciones con la llegada de Pablo y Silas, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ok, muy bien, gracias. ¿Qué pecado vemos en esta historia, amigos? Si me permiten, para avanzarnos un poco más rápido, simplemente voy a compartir unos apuntes míos que vemos el pecado de, bueno, ni sé tanto si es pecado, pero de vivir con un conocimiento incompleto de la palabra. Eso vimos en Filipos. Vemos también el espíritu que se burla de los misioneros. Eso vemos pues, que se opone más bien a los misioneros, ese pecado. El pecado que vemos en los amos, que aman el dinero, ¿verdad? Solamente les importa, lo único que les importa es la plata, ¿verdad? No les importa la jovencita, su vida, su bienestar. Ok, si nosotros solamente estamos pensando en el dinero y no estamos pensando en los demás, pues eso es pecado. La injusticia, si nosotros hemos hecho injusticia como se les hizo a Pablo y Silas, pues que Dios nos perdone por cualquier injusticia. El pecado de la incredulidad desesperada, como en el caso del carcelero. Em, en, en- en tu vida, en tu alma, tú también te has querido matar, te has querido, pues muchos de nosotros hemos pasado momentos así de desesperación en que creemos que todo el mundo se está cayendo, todo está mal, tal vez fue la pérdida de alguien, fue no sé, una relación, tal vez un pecado, la culpa de un pecado que cometimos, una adicción, no sé qué tipo de oscuridad hemos traído, pero pues yo sé que su servidor y muchos de nosotros aquí presentes hemos pasado esos momentos en que pues ya queremos que se acabe y hasta deseamos nuestra propia muerte, pero de una forma no muy sana, de una forma incrédula, de una forma em, desesperada, sin fe. Es una cosa desear la muerte para ir a la gloria con el Señor. Eso es una cosa que hacemos todos los creyentes en nuestra vida santificada, pero desear la muerte nada más para escapar los problemas, pues eso ya es pecado, ¿no? Matar también es matar a uno mismo, ¿verdad? Ese deseo de acabar con la vida. Es un tema que está mucho en las noticias hoy en día, ¿verdad? Si uno tiene el derecho o no de acabar con su propia vida, pues, pero pues matar es pecado, cualquier matar de un ser humano. Em, bueno, muchos otros temas que podríamos mencionar. Si me hacen el favor, si pueden colocar sus aportes en el chat, perdón, para no alargar tanto. A veces alargo demasiado la clase, muy, este, porque estamos muy participativos y me encanta. ¿Dónde vemos el amor de Dios hacia nosotros? ¿En qué versos, qué palabras? Pues hay mucho. Y aquí quiero abrir el chat y quiero ver los aportes de Sandro. Una cosa, primeramente es pues el amor de Dios mandando a los misioneros a Filipos, ¿verdad? El amor de Dios es el que manda a Pablo, a Silas, el equipo ahí. Pero algo interesante dice em, Sandro, perdón, nuestro compañero Sandro. Si pueden abrir el chat, pueden ver ahí su aporte. Él dice, perdón, el aporte dice en el verso 14.
ahí vemos que el Señor le abrió el corazón de Lidia para que prestara atención a lo que Pablo decía. O sea, Sandro nos dice, el texto deja claro que la conversión de Lidia fue obra exclusiva de Dios. Ella no creó por sus propias fuerzas o decisión, sino por la acción del Espíritu Santo a través de la palabra. Ok, vemos eso en Lidia, pero ahora es muy importante, amigos, la parte de la pregunta que dice ahora hacia mí. ¿Cómo hizo Dios que llegara la palabra y la salvación a Lidia? Pues el poder del evangelio. Y para ello Dios mandó a Pablo y Silas y Dios le abrió el corazón a Lidia. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo hizo Dios que el poder del evangelio te salvó? Dios puso personas en tu camino, ¿no? No sé quién. A lo mejor fueron tus papás que te enseñaron la palabra, de una abuelita, un familiar, tu esposo, tu esposa, no sé, un pastor, un diácono, un siervo en la iglesia, o un vecino que te compartió la palabra. Pero Dios usa personas por medio de los cuales Dios te hace llegar poder del evangelio. Oh. Y Dios abrió el corazón de Lidia. Dios abrió tu corazón. Dios hizo eso. Tú no puedes decir, miren que yo abrí mi corazón, yo esto, yo aquello. No, Dios lo hizo. Gloria a Dios, todo para la salvación de Lidia y para tu salvación. Sandro también menciona sola fide. ¿Qué quiere decir eso? Eso es frase latín que significa solamente por fe. Fíjense, amigos, en versos 30, 31, ¿sí? Versos 30, 31. ¿Qué es lo que cuando el carcelero, digamos, le dice, no, 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 no te mates, aquí estamos? ¿Qué pregunta hace el carcelero? Y esto podría también, se podría mencionar en cuanto al pecado. Un pecado principal aquí es el deseo de decir, pues, ¿qué debo hacer para salvarme? Eso implica, ¿qué debo hacer yo? O sea, es el pensamiento natural del ser humano de pensar que, yo lo tengo que hacer. Yo me tengo que salvar. Yo tengo que cumplir, dame una lista de reglas para cumplir y con eso me salvo, ¿verdad? Y todo lo contrario. ¿Qué debe hacer? ¿Y qué responden los hermanos? Dicen, cree en Jesucristo. Cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu familia. ¿Qué debes hacer tú para ser salvo? No me den una lista de reglas. Muchos nos llegan a Academia Cristo. Muchos son creyentes, pero llegan diciendo, sí, obediencia, tienes que obedecer, tienes que entregarte, tienes este. Dice, cree. ¿Qué es creer? Es la fe. Pon tu fe en Jesucristo. Depender de Él nomás. Y para la salvación, eso es, punto. Y ahora, ¿qué va a obrar Dios con eso? Pues obvio, Dios va a obrar una nueva vida, Dios va a obrar Dios va a obrar obediencia, Dios va a obrar frutos, pero fíjense que es solamente por fe que somos salvos. No es por obras. Pablo no dice, ok, creen en Jesucristo, cumplen estos 5 reglas y será salvo. No, solamente creer, solamente por fe somos salvos, ¿ok? Gracias, Sandro, por sus aportes. Y yo creo que hay mucho más que quisiéramos decir, pero es muy lindo cómo Dios bendice la obra misionera en Filipos, cómo Dios fortalece a sus obreros, Pablo, Silas y el equipo, cómo Dios los libera de la cárcel, cómo Dios
obra bien del mal, de una situación muy difícil para ellos y les da la fuerza. Y Dios también te dará la fuerza para compartir y sembrar la palabra en circunstancias difíciles. Recuerden, no había iglesia en Filipos antes, pero miren lo que Dios hizo en este capítulo por medio de ellos. Tal vez tú estás pensando, no, pues, ¿con quién voy a compartir la palabra? En mi pueblo, no, nadie quiere, no, nadie quiere, no, no, no. Esa no es la actitud. Esa es una actitud de poca fe en el poder del evangelio. A nosotros no nos corresponde. No nos corresponde cambiar a nadie, no nos corresponde decidir quién va a creer y no. Eso le corresponde a Dios y su Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde no avergonzarnos del Evangelio y creer en su poder. Porque el poder de Pablo no salvó a nadie. El poder del Evangelio, el poder de Dios salvó a todos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros también vamos a predicar el evangelio, enseñar el evangelio, sembrar, vamos a gozarnos en circunstancias difíciles. Ellos cantando himnos en la cárcel, pues nosotros vamos a cantar en momentos de sufrimiento. Nosotros también vamos a ser discípulos bautizando y enseñando como lo hicieron ellos. Con el carcelero, con Lidia, con todos, ¿ok? Eso vamos a hacer. Ahora bien, unos comentarios antes de cerrar la clase hoy. ¿Cómo Pablo? Quiero que nos enfoquemos en cómo Pablo capacitaba a otras personas en la obra, ¿ok? Porque esa pregunta les voy a hacer, pues explique cómo Pablo capacitaba a otros pues, para la obra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la estrategia misionera de Pablo? Pues llegaba a una ciudad, iba a los judíos, iba a los gentiles, pero también vemos que Pablo siempre viajaba, trabajaba en equipo. O sea, cuando pregunto, pues, ¿cómo capacitaba a otros? Pues iba con ellos, o sea, nunca viajaba solo, nunca hacía la obra solo. Creo que en ningún momento Pablo con intención iba solo en la obra. A veces sí se quedaba solo en la cárcel en tal o tal ciudad, no, pero no por querer. Em, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues lo mismo. Primero, el mensaje central, esto ya lo hablamos. Primero, vamos a enfocarnos nosotros en Cristo. Cristo crucificado, Cristo resucitado y el mensaje de salvación que acabamos de hablar. Salvación por fe, ¿ok? Pura gracia. Entonces, primero es el ejemplo que Pablo daba de un ministerio enfocado en Cristo. O sea, un ministerio cristocéntrico, se puede decir. O sea, su ejemplo. ¿Cómo puedes capacitar a uno? Pues simplemente dando un buen ejemplo de, ok, cuando yo formo una prédica, una enseñanza, siempre quiero que Cristo esté en el centro. Y eso va a dar un buen ejemplo. Porque, amigos, seamos sinceros, ¿cómo aprendemos a hacer un ministerio? Muchas veces observando y escuchando a alguien más, observando y escuchando a alguien más y luego nosotros aprendemos de ellos por osmosis, por decir, absorbemos lo que ellos están haciendo y seguimos su ejemplo, ¿ok? Dando un ejemplo cristocéntrico, puede decir. Segundo, podemos decir que Pablo animaba, plantaba iglesias, sí, pero daba seguimiento. Sembraba, pero también daba seguimiento. ¿Cómo? Con cartas, sí, pero también con visitas presenciales, ¿sí? Cuando no podía visitarlos, les escribía cartas. Entonces, sembraba y daba seguimiento a la obra. Y saben, lo que hacía Pablo, bueno, ya mencionamos eso de que siempre viajaba, trabajaba en equipo. Eso fue también para preparar a otros, porque pronto Pablo iba a morir.
dentro de unos 15 años, Pablo, después de su segundo viaje misionero, Pablo ya se iba a morir, lo iban a matar por su fe. Entonces, ¿quién iba a seguir con la obra? Pues sus compañeros, las personas que él había capacitado, las personas que los otros apóstoles habían capacitado, pero incluía a otros en la obra desde el principio. Y eso los animó a hacer. Si ustedes desean sembrar la palabra de Dios, trabajen en equipo, ¿ok? Que no se trata de nosotros, se trata del poder del evangelio y entonces, lo que Pablo también hacía es cuando tenía personas de confianza, él los enviaba, él los mandaba con cargos de, ok, por ejemplo, sí, creo que hablaron de Timoteo, ¿verdad? Lucas, Timoteo. Parece que Pablo los dejó a Lucas y Timoteo allí, ¿verdad? En Filipos para seguir la obra. Pablo y Silas tienen que seguir el camino con la obra misionera, pero dejan a Lucas y creo que Timoteo también. Pues el caso de Timoteo, por ejemplo, es muy interesante que ya tenía conocimiento de la palabra, pero Pablo, cuando llegan a, ¿qué es? Listra, creo, Listra y en Iconio hablan bien de Timoteo, un joven. Entonces Pablo dice, pues llevémoslo en la obra con nosotros. Entonces, imagínense cómo Timoteo está aprendiendo de Pablo aquí en Filipos y en otros lugares. Pues Está en el capítulo 16, perdón, está en el capítulo 16 cuando Pablo llama a Timoteo. En tal el cual, capítulo gracias. 16, cuando Entonces, comienza. Claro que sí, está con ellos, por seguro. Disculpe, Roberto nos preguntó eso antes y yo creo que ni tenía de ese dato muy en claro y gracias, Elida y Roberto, porque pues ese es un claro ejemplo de cómo Pablo capacitaba. Y luego, más adelante, Pablo a veces enviaba de, ok, Timoteo, te mando a tal parte y tienes que encargarte de... Em, nosotros en Academia de Cristo tenemos el deseo de ver que se siembre la palabra de Dios en muchos lugares, pero si uno lo quiere hacer todo solo, pues solo va a poder sembrar poquito. Pero si estamos sembrando en otros, quienes también van a poder sembrar, pues eso ya es otra forma. Se multiplica la semilla, ¿verdad? Se multiplica el sembrar. Así que siempre estamos sembrando la palabra, pero también sembrando otros sembradores para que ellos a cambio hagan lo mismo. ¿Por qué es tan importante capacitar a otros para participar en la obra, amigos? Pues es porque nosotros somos seres mortales con límites, con nosotros tal vez vamos aquí, allá y estamos aquí unos 60, 80 años máximo si el Señor nos da fuerza, ¿verdad? Pero la obra de Jesucristo va a seguir. Y nosotros tenemos que pensar también en la próxima generación, en el próximo pueblo. Tal vez hay un pueblo a que tú no puedes ir, pero alguien más puede ir. Tal vez tú tienes que dedicarte a tu comunidad, pero alguien más puede sembrar la palabra ahí. ¿Por qué es tan importante? Pues para que la obra siga, para que el evangelio se difunda. Dios va a salvar a los suyos, pero promete hacerlo por medio de personas compartiendo la palabra. Así que, ¿por qué capacitar a otros? Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es el ejemplo también de Jesucristo. Jesucristo, ¿cómo pasó su ministerio? Pues sí hacía el ministerio él, pero todos los 3 años de su ministerio estaba discipulando a 12 hombres y a muchos más, ¿verdad? Estaba el grupo de mujeres, había otros discípulos también y Jesús los estaba preparando. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó, que Pablo nos dejó, pues es lo que nos corresponde, ¿verdad? Sería egoísta solamente pensar en tu ministerio
en tu vida, en tu lugar. Nosotros también queremos tener una perspectiva global y saber que pronto viene Jesús, así que es urgente que llegue el evangelio a los más posibles. Y bueno, eso ya más o menos estamos describiendo lo que hace Academia Cristo. Em, yo sí he trabajado como pastor y me encanta predicar y me encanta pastorear, pero me encanta más ver aquí en Academia Cristo que participar en un ministerio en que cada día estoy trabajando con docenas de personas que pueden predicar la palabra en todos esos lugares a que yo no puedo ir. Y eso es lo que me encanta. Pero yo quiero que ustedes también tengan ese corazón de, wow, yo quiero sembrar la palabra, pero también quiero preparar a otros. Quiero preparar a los Timoteos, a los futuros sembradores de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, eso es un poco de información, unas ideas para la pregunta que les voy a plantear, pero en realidad esa pregunta yo quiero conocer un poco tu corazón. Quiero que me abras tu corazón en esa pregunta para que yo vea en ti tu deseo de capacitar a otros, de capacitarte, pero también de capacitar a otros, ¿ok? Bueno. Sobre todo esto se trata de confiar en el poder del Evangelio. Sí nos confiamos el uno en el otro porque tenemos el Espíritu Santo, pero sobre todo, esto es mucho más allá de nosotros. Es el poder del Evangelio para la salvación de todos los que creen, ¿verdad? Bien, amigos, jueves, última clase. Va a ser jueves santo, así que yo pido disculpas. Yo sé que algunos tal vez van a tener otras actividades. Si usted tiene actividades en la noche o algo y no puede, bien puede participar por la mañana el jueves, sin problema, o igual con la grabación. Y yo sé que no es lo mejor, pero es algo, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias a todos. Muy participativo el grupo hoy en el chat y con los micrófonos y una disculpa a los que querían participar y aportar y tal vez no les respondí bien en el momento. Así que, pero pues Dios les bendiga, que descansen, nos vemos el jueves, que tengan una bendecida Semana Santa y pues, ¿qué les parece si terminamos con una oración? Ahora mismo voy a compartir la tarea en el chat, en el grupo, en el WhatsApp, así que no se preocupen, pero vamos a brincar al último capítulo de Hechos 28, ¿ok? Vamos a, vamos a orar, amigos. Oremos. Padre Santo, en esta Semana Santa te damos gracias por el poder del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Pues es lo que estamos observando pues en las lecturas y en nuestros corazones esta semana, toda tu obra, que Jesucristo, siendo Dios, pues no se despojó de sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte no cualquier muerte, sino muerte, la muerte más humilde, muerte de cruz. Y Jesucristo lo hizo de buena voluntad. Señor, quiso cumplir con la misión que le encargaste de entregar su vida por nosotros. Quiso cumplir con el plan maestro tuyo, Padre, de salvarnos. Pues, todos esos sacrificios y la sangre que leemos acerca del cual leemos en el Antiguo Testamento, pues nos señalaba a Cristo. Cada cordero que ofrecieron, cada pues todo, Señor, todos esos sacrificios daban testimonio de Cristo. La salvación que obraste en Éxodo, en Egipto, para salvar a los judíos con la sangre de un cordero, daba testimonio de Cristo. Y ese espíritu de siervo, pues vemos en nuestro Señor Jesucristo, en el Jueves Santo, que Jesús les lava los pies y nos da un ejemplo de amor y nos llama a amarnos con corazones de servidores también. Y Jesús
pues nos dio su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y esa sangre sí fue derramada pues, por amor nuestro y para salvación nuestra. Ese es el evangelio en que creemos. Pero te alabamos y bendecimos tu nombre, porque así no quedó la historia concluida. Que en el día 3, en el tercer día, Jesucristo resucitó de entre los muertos para nuestra justificación, para nuestra salvación. Por eso esta es una semana para nosotros de gozo y alegría, pero pues un gozo y alegría que podemos tener todos los días. Señor, bendice el grupo, que descansen, y si es tu voluntad, tráenos de vuelta aquí a estudiar y a cerrar bien esta clase el jueves. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Muchas bendiciones Pastor, a una todos. pregunta, disculpe. ¿Puedo conectarme el jueves en la mañana? Claro que sí, claro que sí. Es